Ya, ahora sí. Sí, ya estoy empezando a grabar. Ahora sí, jóvenes. El tema que vamos a trabajar hoy día, elaboramos gráficos estadísticos sobre la participación democrática en nuestra familia. Dice, elaboramos gráficos. ¿Correcto? Entonces, la tarea que vamos a realizar, que voy a colgar en el grupo, va a ser elaboración de gráficos. Pero antes de llegar a la elaboración de gráficos, voy a responder estas preguntas que está por acá. ¿Sí? Estas preguntas son muy importantes porque estos conceptos que vamos a dar va a ser muy importante porque gracias a estas preguntas nosotros hemos entendido esta gráfica. Pero recuerden que esta tabla, si ustedes ven acá, esta tablita es de la pregunta del ejemplo que yo había dado la clase anterior. ¿Sí? A ver, voy a acercarme un poquito para que se den cuenta. De repente muy pequeños deben estar bien esa tabla y acá está. Miren, ¿te acuerdas de esta tabla? Esta tabla, jóvenes, era como un ejemplo para nosotros poder desarrollar la tarea de las tablas de frecuencia, ¿correcto? Entonces yo voy a responder a la pregunta número 1, porque acá tengo varias preguntas. A ver, mirando esta tabla voy a responder. ¿Qué te dice la pregunta? Dice, ¿qué observamos en la tabla de frecuencia? ¿Qué cosa observamos acá? ¿De qué trató todo esto? ¿De qué trató toda esta tabla que nosotros hemos trabajado en la clase anterior? Entonces yo voy a dar respuesta a eso. Yo quisiera también que participen. Si en caso tú tengas el conocimiento a esa pregunta, ya acá me está preguntando qué observamos en la tabla de frecuencia. Y yo voy a responder. ¿Sí? ¿Qué observamos? Observamos información. Vamos a poner acá información. Información. Voy a poner acá información sobre los espacios de participación. La agrando un poco. Sobre los espacios de participación en familia. Sí, esa sería la respuesta a esa pregunta. A ver, jóvenes, quiero saber si me están escuchando o no me están escuchando. A ver, prendan su audio. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Buenas tardes, profesor. Ya, listo, muy Sí, bien. profesor, sí te escucho. Ya, mi estimado, listo. Ahora, miren, esa sería la respuesta a esta pregunta. La otra pregunta, ¿qué me dice? ¿Qué viene a ser espacios de participación? ¿Qué viene a ser espacios de participación? Sí, eso es lo que me está diciendo ahí. Entonces yo le voy a responder, ¿sí? Yo le voy a responder. Ahí, vamos a responder eso. Por acá, nuevamente, igualito hago. Voy a subir un poquito. Y le doy respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene a ser espacios de participación en mi familia? Entonces yo pongo, ¿no? Son los momentos o oportunidades, ¿listo? Familiares, ¿sí? Que más bien por acá son familiares en la cual, ¿dónde estamos? En la cual se puede participar, democráticamente. Listo. Esto sería la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Donde te pregunta, ¿qué viene a ser espacios de participación en mi familia? Son los momentos o oportunidades familiares en el cual se puede participar democráticamente. Vamos a ir por acá a contestar ahora esta pregunta. ¿Qué representa el conteo? ¿Dónde está el conteo? El conteo está de acá. ¿Qué representa el conteo? Vamos a dar respuesta también. Acá le voy a responder. Representa, directo, ¿ya? Representa
representa la cantidad de personas que contestaron cada una de las opciones. A ver, vamos a hacerlo un poquito más pequeño a esto, de tal manera que se acomode ahí en la pregunta, ¿sí? Ahí está. ¿Qué representa el conteo? Representa la cantidad de personas que contestaron cada una de las opciones. ¿Y cuál es el conteo? Acá está, pues. En la tabla estoy observando que acá está el conteo. Ya, ¿qué más dice por acá? ¿Qué representa la frecuencia? A ver. ¿Qué representa la frecuencia absoluta? Muy bien, hay que darle respuesta también. ¿Qué representa la frecuencia absoluta? A ver, representa el total, vamos a poner el total de personas, ahí está, de personas que contestaron cada una, ahí está, cada una de las categorías, opciones, ¿no? Categorías, porque las opciones también se llaman categorías. ¿Cómo lo sé? Porque acá lo dice, pues, en la tabla. A ver, en la tabla lo dice. Ahí está la tabla. Y mire, si tú observas dónde está categoría, categoría está acá. Quiere decir, estos son categorías. Y eso es lo que me está preguntando acá. ¿Qué representa la frecuencia absoluta? El total de personas que contestaron cada una de las categorías. Acá, nuevamente dice, ¿qué representa la frecuencia relativa? La frecuencia relativa. Acá está la frecuencia relativa. ¿Qué representa? Ve? ¿Cómo se calculaba la frecuencia relativa? ¿Te acuerdas? ¿Cómo salía, por ejemplo, 0,200? ¿Cómo salía, por ejemplo, 0,533? ¿Cómo salía 0,200? ¿Cómo salía 0,067? ¿Te acuerdas cómo sacábamos este resultado? Eso prácticamente me está preguntando acá. A ver, quisiera que participes. A ver, yo sé que en la tarea que han entregado, no muchos no sé si de los que están acá, presenten a entregar su tarea y si yo les he corregido a una buena calificación. Por eso, cuando tú realizabas tu tarea, te dabas cuenta cómo calculabas la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula, B? ¿Te acuerdas? Vamos a responderlo acá. ¿Qué representa la frecuencia relativa? ¿Cómo se calculaba? ¿No saben cómo salía este resultado de este número? ¿Ah? Entonces, vamos a poner acá. Representa la división, porque así es lo que calculamos, pues. Representa la división entre la frecuencia absoluta por el total de personas. Claro, pues. ¿Cómo hacíamos esto nosotros? ¿Cómo calculábamos la frecuencia relativa? Recuerda que esta frecuencia relativa era calculado 3 entre 15, te salía este número. ¿Cómo salía este número? 8 entre 15, te salía esto. ¿Cómo salía esto? 3 entre 15, te sale esto. ¿Cómo salía esto? 1 entre 15, te sale esto. Y eso es lo que estoy explicando acá. ¿Qué representa la frecuencia relativa? Representa la división entre la frecuencia absoluta por el total de personas. Ahora acá, ¿qué representa la frecuencia porcentual? Ahora, yo te pregunto, ¿cómo nosotros calculábamos este valor? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo sale 20,0%? ¿Cómo sale 53,3%? ¿Cómo sale 20,0%? ¿Cómo sale 6,7%? ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Te acuerdas? ¿Qué operación hacíamos para que me salga ese valor? Entonces acá también le damos solución a que participen jóvenes, ¿ah? No solamente seamos espectadores,
sino también hay que colaborar en nuestras opiniones. Pero eso no sé, por eso no he hecho la tarea. Entonces, ¿qué representa la frecuencia porcentual? A ver, representa una multiplicación. Claro, pues se multiplicaron. Representa una multiplicación de la frecuencia relativa con el 100%. Ya está, esa sería la respuesta. Pero pues, recuerda que cuando nosotros calculábamos este valor, ¿cómo se hacía? Se multiplicaba el 0,200 por 100. Ahí te sale esto. ¿Cómo sale este número? Este número multiplicado por 100 te sale esto. ¿Cómo sale este número? Ah, este número multiplicado por 100 te sale esto. ¿Y cómo sale este de acá? Este número multiplicado por 100. Ya está. A ver, vamos a continuar con las preguntas por acá. ¿Qué dice por acá? Dice, ¿qué representa el total 15 en la frecuencia absoluta? ¿Dónde está el 15? Acá está el 15. Ah, pero ¿qué representa este 15? ¿Te acuerdas qué representa este 15? ¿Te acuerdas o no? ¿Ah? ¿Qué representa el total 15 en la frecuencia absoluta? Vamos a darle respuesta. Representa el total de personas encuestadas. Listo. Claro, pues. ¿De dónde sale este 15? Este 15, pues, es el total de personas encuestadas. Acá está. 3, 8, 3, 1. Ah, si yo sumo todo esto, sale 15. Y este 15 es de las personas encuestadas. Muy bien. A ver, ¿qué más? Tengo otra pregunta por ahí. La pregunta es, ¿qué representa la unidad en la frecuencia relativa? Ah, miren, a ver, voy a bajar un poquito porque acá me está diciendo que representa la unidad en la frecuencia relativa. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Es esto. Frecuencia relativa, ¿qué significa la unidad? Esto. Ah, entonces, ¿cómo sale uno? ¿Cómo tú sabes que sale uno ahí? Eso prácticamente quiere preguntar acá. Entonces, representa la suma de los decimales. Claro, pues, mira, si tú sumas, si tú llegas a sumar 0,200 más 0,533 más 0,200 más 0,067, la suma de estos cuatro números te va a dar a 1. Justamente lo que estoy explicando acá. Representa la suma de los decimales. Muy bien. Otra pregunta por acá y última, dice, ¿qué representa el 100% de la frecuencia porcentual? Ah, ¿qué significa este 100%? ¿Cómo sale este 100%? ¿Ah? ¿Cómo sale? ¿Cómo nosotros hemos calculado en la tarea y estábamos seguros que ahí sale 100%? Vamos a darle respuesta. A ver. También ponemos representa. Claro, ya que ese 100% representa la suma de los números que están en porcentaje. Claro, pues, mira. ¿Cómo sale este 100? Ese 100 va a salir, obviamente, que la suma de 20 más 0,5, no, más 53,3% más 20% más 6,7%. Si tú sumas todo esto, te sale 100. Y ya está, es justamente lo que estoy respondiendo a esta pregunta. ¿Qué representa el 100% de la frecuencia porcentual? Ya está. Ya hemos respondido toda esta pregunta, pero esto solamente es una introducción, porque la tarea que les voy a presentar en el grupo es elaboración de gráficas, ¿sí? Pero todavía estamos en una introducción para ver más o menos qué cosa podemos nosotros también saber de esta tabla que hicimos nosotros, porque la anterior tarea no solamente era, pues, hacer tu tabla de frecuencia, pero también saber qué cosas se hacen en esa tabla de frecuencia, ¿sí? Ah, por acá, miremos esto.
Voy a leer, dice, hemos realizado una lectura global de la tabla de frecuencia. Ahora es el momento de analizar los momentos de la tabla en función a los datos procesados. Leemos las dos siguientes lecturas y respondemos qué diferencia encuentras entre la primera y la segunda lectura. Miren, acá tengo la primera lectura y acá tengo la segunda lectura. Tengo acá al costado mi tabla, porque las lecturas que nosotros vamos a obtener acá es justamente de esta tabla. A ver, vamos a leer la primera lectura. Del total de encuestados, la mayoría, con 53,3% de ellos, opinan que las reuniones familiares es un espacio de participación en asuntos relacionados al bienestar de la familia, mientras que la hora del almuerzo y la toma de decisiones en la familia son considerados como espacios de participación en la familia por el 20% cada uno. Claro, miren, estos dos valores del 53,3%, eso está acá, en la tabla. Y luego estos valores del 20% se repite en dos opciones, en la hora del almuerzo y se repite también en la toma de decisiones. Ahí está. La lectura número 2, si te das cuenta, dice, mientras que el 93,3% de los encuestados reconocen que hay espacios de participación en asuntos relacionados al bienestar de la familia, el 6,7% consideran que no existe ningún espacio de participación. A ver, miren, ese valor de 6,7 lo vemos acá. Acá está. ¿Y dónde está el 93,3%? Este valor. Ese valor está en la suma de estos tres números. Si tú sumas estos tres números, te vas a dar cuenta que ahí está el 93,3%. Entonces, acá lo que yo quiero llegar es que cuando uno tenga las tablas, también va a haber modos de cómo interpretar esos datos. Y acá está un claro ejemplo de cómo está interpretando mediante dos lecturas esta tabla de frecuencia. ¿Sí? Muy bien, paso al siguiente. Dice por acá, reflexionemos. Ahora que analizamos e interpretamos los datos de las tablas de frecuencia, ¿cómo podemos elaborar nuestros gráficos estadísticos? A ver. Existen diversos gráficos para presentar el comportamiento de los datos. Todo dependerá del tipo de variable. Para representar variables cualitativas, podemos usar gráficos de barras circulares. Y para las variables cuantitativas, podemos usar gráficos de barras, histogramas, polígonos de frecuencia, entre otras. ¿Sí? Acá simplemente te está mencionando que no solamente existe la gráfica de barras, es lo que vamos a hacer hoy día, sino también hay otros tipos de gráficas. Y miren acá, jóvenes, quiero ser bien claro, esto de acá, lo que vamos a ver a continuación, va a ser un ejemplo de cómo tú vas a resolver tu tarea. A ver, voy a borrar esto porque nuevamente después lo voy a copiar, porque inicialmente lo que está en la tarea va a estar así. Así va a estar en tu tarea. ¿Correcto? En la tarea va a estar así, con estos, casi con estas mismas palabras. Ya ustedes van a mirar ya. Pero ¿cuál es el propósito de la tarea? El propósito de esta clase es que tú elabores tu gráfica de barras. ¿Qué dice la pregunta o qué dice esta parte? Dice, elaboramos gráfica de barras para cada grupo de datos que hemos recogido, procesado y organizado en tablas de frecuencias en función a las variables que determinamos para nuestros temas de estudio, que son participación ciudadana. Mira, entonces yo voy a elaborar mi gráfica de barras con la tabla que tengo como ejemplo. Con la tabla. ¿Cuál tabla, profesor? Esta tablita de. ¿Ya? Con esta tabla voy a trabajar yo. Tú vas a trabajar con tu tabla que hiciste en tu tarea, de la tarea anterior. ¿Me entienden, no? Yo estoy trabajando con esta tabla como ejemplo. Tú vas a trabajar con la tabla que hiciste de la tarea anterior. ¿Te acuerdas de la tarea anterior? La tarea anterior era para encuestar. Luego de esa encuesta has elaborado 3 tablas, porque eran 3 preguntas. Esas tablas de frecuencia te va a servir para que tú puedas realizar tu gráfica de barras. Listo. Que quede claro así, ¿eh?
Lo que estoy presentando acá es ejemplo. Acá le pongo grande. Es un ejemplo. No vayas a presentarme lo mismo, lo que yo te estoy dando. Este es un ejemplo para que tú puedas desarrollar tu tarea. ¿De dónde vas a buscar tu tabla para que hagas tu gráfica? Vas a buscar de tu tarea anterior. Listo. Yo creo que me expresé bien para explicarles y no hay preguntas para eso. Este es un ejemplo. Bueno, yo tengo mi tabla número 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi pregunta justamente a la encuesta era esto, pues, ¿no? Era espacios de participación en mi familia. Acá, obviamente, que está hora del almuerzo, reuniones familiares, toma de decisión y ni un espacio. En tu encuesta que tú has hecho, seguramente habrás puesto sala, cocina, patio, comedor, no sé, etcétera, etcétera. Entonces voy a realizar mi tabla de frecuencia. Pero antes de realizar mi tabla de frecuencia, a ver, quiero separar por acá. Lo primero que vas a hacer es lo siguiente. Vas a escribir la pregunta. La pregunta de la encuesta. Obviamente que esto va a ser la primera pregunta. ¿Cuál es tu primera pregunta? Acá dice espacios. Acá espacios. Espacios. Ahí está. Espacios de participación, ya no lo voy a escribir todo, de participación en mi familia. Acá está, en mi familia, listo. Luego cierro, esto es mi primera pregunta. Ahora, ¿tu gráfica cómo vas a hacer? Obviamente que vas a empezar primero, espérate, quiero dar un espacio, obviamente que vas a empezar una línea vertical y otra línea horizontal, ahí está. En la parte de la horizontal vas a poner las categorías o las opciones. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones pues son, acá dice hora del almuerzo. Acá pongo hora del almuerzo. Yo voy a poner las iniciales nada más. Hora del almuerzo. ¿Qué más viene? Reuniones familiares. Ahí está. Reuniones familiares. Luego viene toma de decisiones. Toma de decisiones. Luego viene ningún espacio. Pongo por acá ningún espacio. Ahí está. En la parte de la vertical, en este lado, vas a poner la frecuencia absoluta. Ubica primero quién es el menor y quién es el mayor. En la frecuencia absoluta está acá. El menor es 1 y el mayor es 8. Quiere decir que voy a empezar desde el número 1, por acá el 2, por acá el 3, por acá el 4, por acá el 5, por acá 6, 7 y 8. Miren dónde estoy colocando los números. Miren, mucho cuidado con eso. El número yo le estoy colocando entre la mitad de los dos cuadritos. El 1 estoy empezando acá. ¿Sí? ¿Por qué? Para poder dibujarlo bien. Porque en tu gráfica necesitas tú hacer bien centrado en hasta qué número es tu barra. Por ejemplo, hora del almuerzo, ¿cuántos son? Marcaron 3, dice, 3. Entonces, esa barra va a ser hasta el número 3. Hasta ver. Acá está el número 3. Ahí está. Hasta ahí va a ser mi barra. Número 3. Listo. Luego viene reuniones familiares. ¿Hasta dónde va a ser tu barra? Hasta el número 8. Por acá. Acá está el 8. ¿Sí? Justamente el nivel de esa, o la altura de esa barra, tiene que ser justamente el número 8. Ahí está el número 8. ¿Ve? Ahí. Luego, toma de decisiones. ¿Cuántos son? Son 3 también. Entonces ahí también va esta barra en 3. Entonces va a ser por acá y ya está. Luego ningún espacio, solamente es 1. Ese 1 lo pongo por acá. Ahí está. Miren. Y ya elaboré, ya está mi tabla, o ya está, diré, mi gráfico de barras. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se está entendiendo? Miren, esto de acá sería mi primera gráfica de barras. ¿Cuántas gráficas vas a hacer tú? Obviamente que tú vas a hacer 3 gráficas. ¿Por qué 3 gráficas? Porque en la encuesta de la tarea anterior eran 3 preguntas. Por cada tabla de frecuencia, porque tú has hecho en la clase anterior
primera tabla, segunda tabla y tercera tabla. Entonces, de esta tabla, su gráfica es esta. Es el ejemplo. ¿Tú de dónde vas a sacar esa tabla? De la tarea anterior, pues. Por eso en la tarea anterior tú ya has encuestado, todos esos datos los pusiste en tu tabla de frecuencia y esa misma tabla te va a servir para que tú hagas tu gráfica de barras, ¿sí? Entonces, eso sería la gráfica de la pregunta número 1, de la tabla número 1. Y acá voy a poner un ejemplo de un alumnito. Obviamente que ya está resuelto, lo voy a borrar porque yo quiero comenzar de cero con ustedes. Este es un ejemplo de un alumno justamente de su salón de ustedes. De repente debe estar conociendo su trabajo. Profe, es mi trabajo, listo. ¿Sí? Este es otro ejemplo de la tabla número 2. En la tabla número 2 solamente las opciones eran sí y no. Pero ¿cuál era tu pregunta? Participas en estas conversaciones familiares. Este alumno ha hecho su entrevista a 10 personas, que está bien, porque el mínimo es a 10 personas. Ok, ya está. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Hacer mi gráfica de barras. Acá una vertical, luego una horizontal. Poner mis opciones. Ya sabes que tus opciones solamente sí y no. Por acá pongo sí y por acá pongo no. Por este lado pongo la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el menor? Ah, el menor es 7. El mayor, no, el menor es 3. El mayor es 7. Ah, entonces comencemos entonces del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Ahora, ¿cuántos dijeron sí? Ah, los que dijeron sí son 7 estudiantes. O 7, no sé, en este caso, pues, sus encuestados de sus compañeros, 7 personas. Acá está el 7, hasta ahí. Tamaño de la barra. 7. ¿Cuántos dijeron no? Dijeron 3. Ah, entonces acá el tamaño de la barra justamente va a recaer en el número 3, pues. Ahí está, no. Ahora, si tú deseas sacarte un poquito más de nota, puedes pintarlo, ¿no? Pintar este barra amarillo, si tú deseas amarillo, el otro puedes pintar el color verde y ya está. Entonces, estos son ejemplos, que quede bien claro, ¿ah? Esto lo que estoy haciendo son ejemplos de cómo tú vas a realizar tu gráfica de barras. La tarea trata de hacer 3 gráficas de barras. ¿Por qué? Porque en la tarea anterior ustedes han realizado 3 tablas de frecuencia. Y esa tabla de frecuencia te va a servir para que tú realices tu gráfica de barras. A ver, los dos alumnitos que estamos acá, ¿se entendió o no se entendió? Profesor, sí lo entendí, pero yo no estuve en la otra clase porque aún no me agregaba al grupo, disculpe. No hice la Entonces voy demanda. a publicar nuevamente la tarea número 3 y la tarea número, bueno, de este tema es la tarea número 4. ¿Sí? Lo que yo voy a publicar ahorita va a ser la tarea número 4, lo que viene a ser esto, para que ustedes hagan la gráfica de barras. En la tarea anterior, que es la tarea número 3, ahí yo te presentaba una encuesta. A esa encuesta tú tienes que entrevistar a 10 personas como mínimo. Puede ser 11, puede ser 12, puede ser 13, 14, 15, 16, no sé, pero mínimo 10 personas. Y con esos datos de esas 10 personas, tú vas a tener que realizar tu tabla de frecuencia, esta tablita de acá, que también voy a publicar nuevamente el video de cómo explico esa tarea, para que tú puedas observar. Es la explicación de la tarea número 3, cómo se realiza esta tabla de frecuencia. Una vez que has hecho esta tabla de frecuencia, recién vas a poder hacer tu gráfica de barras. Se va a convertir a esto. ¿Ya? O sea, es un camino. Para que tú resuelvas esta gráfica de barras, primero deberías haber hecho tu tabla de frecuencia, que era de la anterior tarea. Pero en el grupo voy a colgar, pues, bueno, por ti voy a publicar la tarea número 3, el video que se hizo para esa clase y este video también, ¿ya? Para que también sus compañeros Ya, profesor, no muchas pudieron, gracias. ¿ya? Que no pudieron ingresar a esta clase también puedan observar. Y por favor, las tareas se lo envían al privado, no al grupo, ¿ya? Porque yo voy a revisar solamente tareas que están en el privado, no al grupo. ¿Ya? En el grupo yo no corrijo tareas. Así que si estás viendo este video, ya estás escuchando que yo no reviso tareas que se publican en el grupo.
solamente en el privado. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta más? Tenemos 1 minuto. Eso sería todo con respecto a esta clase. Elaboración de gráficas, ¿sí? Entonces, muy importante la tarea anterior. Ahora, si me dice, profesor, yo he dicho mal mi tarea de la anterior, me has puesto C, entonces es motivo para que nuevamente lo hagas bien. Pero revisa los videos. Por eso yo estoy poniendo videos de clases. Esta clase, por ejemplo, lo estoy grabando y lo voy a colgar en el grupo. ¿Sí? Entonces, no tengo más preguntas, ¿no? Todo quedó claro. Profesor, ¿hasta cuándo va a revisar la tarea? También voy a poner la fecha y siempre pongo la fecha. Aquí está muy atenta. ¿ya? Ahorita voy a poner la tarea y les voy a decir la fecha. Obviamente que les doy un tiempo yo, de 2 días o 3 días. ¿Ya? Pero voy a poner la fecha. Ya, muy bien. Ahorita se va a cortar. Ya no vuelvan a ingresar porque ya terminó la clase. Falta menos de 1 minuto. Se termina esto y ya no volvemos a ingresar. Y ahí va a quedar todo. Voy a colgar también el video de esta clase por YouTube. ¿Sí? Para que ustedes puedan ingresar en cualquier momento a ver esta clase y se puedan dar cuenta que, bueno, el tema está fácil. ¿Correcto? Quiero tomar la última captura si me deja.